Buenas noches, gracias de nuevo por acompañarnos en este su espacio Tertulia de Noche. Cada semana nos encontramos aquí a través de canales 14 y 16, programa que transmitimos los miércoles a las 9 de la noche con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos abordado este mismo año, vamos a hablar de las relaciones impropias. ¿Qué son las relaciones impropias? Hoy vamos a tocar un poquito otra vez para recordar de qué se trata. Hoy nos acompañan trabajadoras del Patronato Nacional de la Infancia. Están con nosotros doña María Amalia Chávez, aquí a mi izquierda, que ella es la directora regional. También Erika González Chavarría, que es trabajadora social. Igual que Jennifer Vargas Montoya, que es psicóloga. Ambas trabajan en la unidad móvil que el PANI tiene para prestar servicios también en toda esta región. El tema de las relaciones impropias tiene que ver mucho con, como bien lo dice, relaciones entre, o regula o prohíbe, así nomás, lo que son las relaciones entre menores y también entre menores y mayores. Bueno, ¿cómo está eso? Que se ve mucho en este país y siempre, por lo menos comentamos de ver a veces situaciones que se presentan y registros que llevan instituciones como el Hospital San Carlos, las mismas denuncias en el PANI, de muchachas que son incluso menores de edad, embarazadas de personas que son mucho mayores que ellas y al final estas cosas no terminan bien y que cada vez va más en aumento estas mismas relaciones. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de esto, por qué se reguló y cuántos son los casos o cuántos casos el PANI está atendiendo y sobre todo el impacto que esto está teniendo, este tipo de relaciones en una región como la nuestra, la región Oriental Norte, con datos incluso también que veremos a nivel nacional. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos, porque para nosotros, aunque es un tema que ustedes atienden mucho, para nosotros es un tema importante para la población, porque a veces vemos que estas cosas como que no se discuten a nivel público y lo vivimos, algunos los asimilan de una manera normal, ¿verdad? Ver a personas con edades muy diferentes, ¿verdad? Teniendo relaciones, hijos, viviendo juntos y no sabemos si eso es algo natural o es regulado, prohibido por la legislación nacional y bueno, a veces no terminan bien estas cosas, ¿verdad? En femicidios, muchachas embarazadas abandonadas, niños que a veces tienen que también ser adoptados por otros que no son sus familias debido a estas relaciones y es una situación que se presenta a nivel nacional que como vemos poco a poco va más en incremento. Entonces cuéntenos un poquito sobre esto, María, tal vez comenzar de nuevo para refrescar a la gente de dónde sale el tema de las relaciones impropias y por qué ya hay legislación en este sentido. Claro, yo creo que este es un tema muy importante para todos nosotros porque al final vivimos en sociedades que tienen costumbres, que tienen formas de interactuar, que muchas veces van validando ciertas conductas, pero que estas son dañinas para alguna de las partes. Y entonces la norma lo que viene es a tratar de regular una situación que de hecho se está presentando y que está causando daño o perjuicio para alguna de las partes. Nosotros teníamos en el Código Penal anteriormente figuras delictivas, ¿verdad? Lo que se denomina tipos penales que prohibían las relaciones sexuales dependiendo de edades. Pero era como muy perverso porque establecía el Código Penal que esa relación se daba si causaba perjuicio o no. Entonces dejaba casi que a la víctima demostrar en juicio cuál era el perjuicio o el daño que se le había ocasionado y no regulaba diferencias de edades. Es hasta en el 2016 que se da una lucha muy abierta en la Asamblea Legislativa. Yo sé que ustedes recordarán, por ejemplo, a Otto Guevara defendiendo en la Asamblea, diciendo que no, que eso era una decisión de la persona menor de edad si lo quería o no realizar. Libertario. Totalmente, pero ese libertario lo que hace es recoger mitos que hemos tenido en las comunidades y que nosotros creemos que son como algo extraordinario. ¿Cuáles dichos? Por ejemplo, a gato
viejo ratón tierno. Entonces nos da está de corta, potestad, ¿verdad? A que una persona muy adulta, qué emoción, es muy macho men, consiguió una chiquita tiernita, jovencita, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Porque se da en los dos. Entonces, esos son creencias machistas, ¿verdad? Que vienen a ver natural una relación que no es natural y que más bien se dan relaciones de poder. Si nosotros definimos que relaciones impropias, son relaciones desiguales de poder entre un adulto y una persona menor que violenta los derechos humanos y que va a generar un gran daño a la persona más vulnerable y que generalmente va a tener dos condiciones. Una, que se hace de forma oculta, ¿verdad? Muchas veces. Otra, que es una forma de legitimar la violencia, ¿verdad? Porque se legitima que un adulto que está en otra etapa de la vida, que ahora más adelante ellas no los van a mencionar, cercene, corte todo lo que se espera en un proyecto de vida de una persona adolescente y lo pase, lo brinque a una etapa de responsabilidad y de no vivir lo que una persona debe de vivir dentro de sus etapas. De acuerdo a su edad. Sí, hay muchos dichos, ¿verdad?, que nosotros quisiéramos como reforzar, de que es que para el amor no hay edad, ¿verdad? Y eso no es cierto, ¿verdad? Esas diferencias de edades son muy nocivas, ¿verdad? Tenemos otra cantidad de dichos, perdón, ¿verdad? ¿cuánto es la diferencia que puede ser nocivo? Ok. La ley que se publica en enero, ya en la Gaceta, es aprobada en noviembre del 2016 en la Asamblea Legislativa. Y esas diferencias de edades fue algo maravilloso en la Asamblea Legislativa, porque decían, no, pongamos 10 años, pongamos 20 años, pongamos, ¿verdad? Al cálculo. Sí. Entonces llegó, y esto sí fue un tema, yo pienso que político, para lograr que el proyecto pasara, se consensuó no en las edades que las ONGs tenían planteados dentro del proyecto, sino que sondeando, ¿verdad?, la voluntad política para tener los votos, se crearon dos grupos de edades. Bueno, en primer lugar, relaciones sexuales con una persona menor de 13 años es violación. Ahí no es relaciones impropias, ahí son penas privativas de libertad muy amplias, ¿verdad? Porque la persona menor de edad no está en una posición de consentir un delito como este. Pero entonces se dice, bueno, si la adolescente tiene más de 13 y menos de 15, debería la ley de protegerla de una forma más rigurosa, porque menores de 15 todavía son chiquitas, ¿verdad? Y entonces se dice, si son entre 13 y 15 y la persona adulta es al menos 5 años, ¿verdad? Entonces a esta pongámosle una pena privativa de libertad mayor. Digamos que entonces una muchachita mayor de 13 con su consentimiento tiene relaciones con un de 20, digamos, o 25. Si ella tiene 14 y tiene relación con una persona que es 5 años mayor que ella, hasta 5 años no es, ¿verdad? No es penado. Se establece una pena menor. Privativa de libertad, que puede ir de 2 a 5 años. Pero si la persona de edad es mayor de 15 y menor de 18 y la persona adulta es de 7 años, ¿verdad? Mayor. Entonces también se constituye delito. En un caso tenemos, en el caso de las más pequeñitas, penas privativas de libertad hasta 6 años, de 3 a 6 años, y si ya son de 15 a 18 años, la pena es menor, ¿verdad? Pasa de 2 a 3 años. Entonces, para que lo tengamos claro, si es una muchacha mayor de 15 y tiene relaciones por su voluntad con una persona que no le lleve más de 7 años, eso no es delito,
¿verdad? El delito es la diferencia de edad, claro, cuando son más de 7 años, ¿verdad? Con su consentimiento. Y en esto es muy importante que tal vez las compañeras ahora nos van a hablar de por qué se pena, o sea, por qué, cuáles son las áreas de un adolescente o de un adolescente que se ven violentadas por esa relación de mayor edad de ese adulto. Sí, porque uno podría decir que, bueno, no sé si desde el punto de vista psicológico es válido decir que una muchachita de 15 años ya sabe lo que hace, ¿verdad? Y que decida tener relaciones sexuales con una persona de 25 y que diga, bueno, es mi decisión. Pero desde el punto de vista de la legislación, ¿qué le priva a esa muchacha que ganó? Puede ser que usted tome una decisión, pero va a ser penado. Qué violenta, digamos, individualmente eso. Con respecto a la voluntad, que es el arma más grande que tenemos todos los seres humanos, esa es una cualidad que se va forjando a lo largo de nuestro desarrollo desde la niñez hasta la adolescencia. Se va forjando socialmente, se va forjando psicológicamente y se va forjando neurológicamente. Se sabe hoy en día que el desarrollo del cerebro humano termina hasta los 25 años, o más bien alcanza su máxima madurez a los 25 años, y que la parte del lóbulo frontal de nosotros termina de constituirse hasta esa edad. Antes, que es la parte que controla la voluntad. Entonces, las adolescentes están en proceso de formación de esta parte del cerebro, las y los adolescentes, y por tanto la voluntad se termina de desarrollar hasta esa edad. Entonces no es tan exacto decir que una muchacha que se va a vivir de 15, que se va a vivir con un hombre de 25, es porque ella voluntariamente lo está eligiendo, ¿verdad? Porque ya vemos que no es del todo correcto decirlo desde el punto de vista neurológico. Ahora, culturalmente, uno, por lo menos en una región fronteriza como la que vivimos, es muy, digamos, muy natural, no sé si es la palabra correcta, ver, por ejemplo, a nicaragüenses de edad muy temprana con hijos, incluso ya a ciertas edades, como pareciera como que es una norma de que ya las muchachas vivan casadas o contadas o tengan hijos, que es muy regular ver hoy más gente joven teniendo hijos, ¿verdad? Y sus preferencias no básicamente son hombres de las mismas edades. ¿Eso es un aspecto cultural o es que solo allá se da, aquí no? Y también diría yo, no solo cultural, sino de privación ambiental, porque con lo que nacemos todos los seres humanos es la sexualidad. Eso es innato, todos lo tenemos, ¿verdad? Pero se supone que en nuestro desarrollo integral también nos permean la vida familiar, la vida comunitaria, sueños que se van tejiendo en ese compartir y en ese conocer a los vecinos, ¿verdad? A diferentes personas, y se empieza a tejer un proyecto de vida, ¿verdad? Que empieza a integrar a esa sexualidad que todos traemos de manera innata. Entonces nosotros no somos no somos la sexualidad de una manera aislada, somos una persona que siente, que experimenta placer, pero en un contexto específico. Entonces, a veces lo complejo es visualizar cómo enriquecer la sexualidad con otros aspectos, que no solo sean lo biológico, sino que también sea la parte de los valores, del proyecto de vida, y entender que nosotros nacimos para la plenitud, para alcanzar la felicidad, y que parte de la felicidad es establecer una relación de pareja, pero no se nos enseña que relación de pareja no puede existir en la desigualdad, en una relación de poder, sino que la relación de pareja se puede establecer cuando dos personas se sienten plenas, se sienten satisfechas consigo mismas, han descubierto su potencialidad y quieren compartirla con el otro. Un adolescente o una adolescente no han desarrollado plenamente su potencial, sus habilidades, están en el proceso de autoconocimiento, tienen mucho que aprender. Entonces ahí no va a haber relación de pareja. Pero eso de aprender, que es lo que decía María antes, eso de que en el amor no hay edades, uno podría decir que es natural que una persona menor le guste a alguien mayor, o puede ser ausencia de
paternal o la mamá, no sé. Es natural que se dé eso, porque yo lo veo ahora y uno de las canciones que incluso hablan de que a mí me gustan los mayores y ese tipo de cosas, que son muy dados a eso, y uno a veces escucha comentarios de que es que a mí no me gustan los chiquillos de mi edad o las mujeres de mi edad, porque a mí me gustan los mayores, son más interesantes, no sé, digamos, discursos de ese tipo. ¿Eso es natural que se dé en una persona adolescente o es que en su cerebro pasa algo distinto? Lo que es natural en el desarrollo psicológico es el apego. El apego es necesario para que la persona interiorice una sensación de confianza y de bienestar que la desarrolla en los primeros meses del vínculo con la madre, y que si ese vínculo fue protector, fue seguro, entonces la persona, el bebé, conforme se vaya haciendo más independiente y deje la lactancia materna y ya empiece a dar sus primeros pasos, si el vínculo fue cálido, entonces ya internalizó la confianza y el bienestar que le va a permitir que cuando su mami o su papi no estén, entonces pueda aprender, pueda experimentar con objetos y se sienta seguro y se sienta feliz. Cuando este vínculo no se internalizó de manera positiva, entonces pueden surgir unas necesidades de vínculos impositivos, ¿verdad? Que más que todo vienen como a compensar un poco la ansiedad ante esa confianza que no se interiorizó. Entonces se buscan vínculos más impositivos, más protectores, mal llamados protectores, con personas mayores que vengan a marcar la pauta, a tomar decisiones y a decir qué hacer y cuándo no hacerlo en la época de la adolescencia. Tal vez para Jennifer es muy, digamos, hoy es pensando en que hoy, digamos, las relaciones entre parejas, uno los ve cada vez más desarticuladas, las relaciones, ¿verdad? Eso de que nacen hijos sin papá y que se deterioran las relaciones entre padre e hijo. Esas cosas podríamos decir que más bien incentivan que esto vaya en crecimiento, ¿o no? Para la compañera Erika. Sí, aquí por parte de la Unidad Móvil San Carlos hacemos acompañamientos familiares y cuando visitamos las casas de las familias no hay que irnos hasta Boca San Carlos para identificar esos casos de relaciones impropias. Claro. Aquí cerquita en Cedral hemos evidenciado casos de familias que las menores de edad tienen una relación impropia, ¿verdad? Y aquí yo siento que es parte cultural y desconocimiento, porque las mismas mamás nos dicen, es que yo no sabía que eso existía, ¿verdad? Entonces yo siento que sí es un aspecto cultural, ¿verdad? Que lo vemos como normal y como dijo doña María, muchas frases que las vemos, ¿verdad? Comúnmente en las familias, pero también es un desconocimiento que tienen alrededor del tema de relaciones impropias, que creen, como dice Jennifer, ¿verdad? Que todavía no tienen un conocimiento que las adolescentes apenas se están desarrollando. Ahora, ¿eso se da en algún estrato de la sociedad o podemos decir que se da solamente en familias de muy escasos recursos económicos, que es ahí el nicho donde se puede potenciar más esto, o lo vemos en todo tipo de estrato social, digámoslo de esa forma? Porque también uno podría decir, está bien, puede ser desconocimiento, pero también puede ser permisivo, que es que la chiquilla es muy linda, tiene 15 años y le salió un viejón de 30 con mucha plata y la mamá está feliz porque el viejón les ayuda, digámoslo de esa forma. Entonces, eso no sé si se potencializa en un estrato de la sociedad o se ve o por el contrario, digamos la otra parte, una señora con mucha plata le gusta un chiquillo jovencito. Nosotros hablamos de que es importante tener muy de cerca cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Entonces tenemos factores de riesgo individuales, ¿verdad? Hay personas que son más sensibles o personas que tienden a necesitar más afecto, más cariño, hay individualidades. Hay factores de riesgo familiares, ¿verdad? Puede ser que yo esté en una casa muy pobre con muchos factores de riesgo por la pobreza, pero puede ser que yo esté en una casa con mucho dinero, pero que hay factores de riesgo familiares porque no tengo comunicación con mamá y papá, porque nunca los veo, porque ese sentido de vínculo, de unión familiar, de comunicación asertiva, de pertenencia, de seguridad en ellos, no, porque tienen mucha plata, pero hoy se casan con uno, mañana con otro, generan relaciones disfuncionales y entonces no logro yo tener esa estabilidad o la satisfacción de mis necesidades afectivas. Y hay factores de riesgo también a nivel comunal o de entorno. Digamos, si yo voy al colegio
y resulta que en el colegio, yo adolescente, me doy cuenta de que todas las chiquillas, porque está de moda tener relaciones con adultos muy grandes y además el colegio permite que yo coquetee con mi profesor, porque muchas relaciones impropias se dan con figuras cercanas también, o con los que vienen a hacer los proyectos deportivos o artísticos o demás, ¿verdad? Entonces, esos factores de riesgo que pueden ser a nivel individual, familiar o comunal, hay que transformarlos en factores protectores también a nivel individual, familiar y comunal. Y usted lo dice muy bien, Álvaro, en nuestra región hemos tenido casos como esos, en donde no es que ella quiere, ¿verdad? Como que si nosotros le depositáramos a la persona menor de edad la responsabilidad de esa relación o no. Ahí en esa relación hay un adulto que ya es un viejo o una vieja, ¿verdad? Y que a él le corresponde, y a las figuras maternas y paternas cuidar a esa persona. ¿Hay el caso de, no sé, digamos, cuando ustedes pueden atender un caso de esos, algún nivel de responsabilidad legal para el papá o la mamá, en caso de que ustedes lo identifiquen de esa forma? Lo hemos tenido, y muy feo hablarlo aquí con nombres y apellidos, pero recuerden un caso que tuvimos en La Fortuna de un funcionario que tenía un buen puesto y un muy buen salario, que trabajaba en el MOP, que al final terminó matando a la muchacha y matándose él, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la familia? No de este caso, de todos, ¿verdad? No tenemos esa conciencia de que a esta persona menor de edad le estamos sometiendo a una figura de mayor poder, ¿verdad? Físico, de mayor poder en cuanto a su madurez emocional, de mayor poder económico, que entonces uno lo puede ver como algo divino. Mira, trajo un diario para la casa, mira, se me descompuso la lavadora, y ve que bueno, mi yerno me trajo una lavadora, ¿verdad? Y entonces nos lleva a pasear, y es tan bueno que no solo lleva a la chiquita, nos lleva a todos, ¿verdad? En eso tenemos muchas situaciones. Yo quería, ¿verdad?, que tal vez Erika nos pudiera hablar un poquito, o Jennifer, de las consecuencias. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Y que nos hablen de una experiencia muy linda que estamos teniendo, porque ellas están dirigiendo ahora grupos de formación, y que se han topado, ¿verdad?, en esos talleres grupales que estamos haciendo con esas mamás y esos papás que tienen esas ideas de que por qué esto es malo, ¿verdad? Y también con las jóvenes de por qué yo no quiero ir a denunciar, ¿verdad? Antes de eso yo quería preguntar, porque también es importante que los padres de familia sepan, y las mismas personas, si este tipo de relaciones terminan siendo un éxito o un fracaso en su mayoría. Porque, digamos, uno podría decir que un muchacho, si no tiene la capacidad de entender eso, tampoco puede entender en qué desenlace puede terminar algo así, ¿verdad? Como podría ser una persona mayor diciendo, bueno, está muy bien que el hombre está muy enamorado, la chiquilla, pero ¿en qué termina todo eso? Por las diferencias de edades y madureces que hay, en el sentido de que, es cierto, yo asumo un riesgo de tener una novia o hacerme una novia menor que mí, 15, 20 años, o al revés, pero estas relaciones terminan siendo un éxito o siempre terminan en un fracaso. ¿Qué experiencia les da a ustedes como trabajadores? Sí, tal vez antes de hablar de las consecuencias, de si es éxito o fracaso, yo más bien le preguntaría a la gente, viendo esto, lo que está de moda ahora, Keylor Navas, ¿verdad?, con el éxito que tiene en el extranjero, ¿verdad? Uno dice, ¿quién no quiere tener un Keylor Navas en la casa? ¿Qué papá, qué mamá no sueña cuando nace su hijo o hija en que sea una persona exitosa y una persona feliz? Claro. Entonces, si el hecho de llegar a la adolescencia y conformar una relación de poder en la que va a estar sometida la persona o sometido, en el que la probabilidad de que deje los estudios es casi del 100%, ¿qué futuro y qué éxito va a poder tener ese hijo o hija? O lo que queremos es que el hijo o hija siga replicando la pobreza que tenemos, siga sintiendo la desesperanza que tenemos o el divorcio por el que pasamos. Queremos que nuestros hijos terminen en eso, porque si les permitimos una relación impropia, en eso van a terminar, ¿verdad? Porque la autoestima se pierde, porque no se termina de descubrir cuál es la potencialidad de la persona y qué es lo que quiere hacer en la vida.
sino que se deja regir por la parte económica, de poder, de que el otro decida por mí, porque no tengo la seguridad de poder decidir lo que yo quiero para mi vida. Entonces, tal vez a veces no es esperar que haya un asesinato. Probablemente no todas las relaciones impropias terminen en un asesinato, pero muchísimas de ellas van a terminar en personas que van a dejar los estudios y que no van a alcanzar el éxito por el cual o vayan a dejar al que le gusta porque ya después lo ven muy viejillo y se enamoran de otro con una, no sé, es que de todo pasa, digamos. Yo lo digo porque a uno le llama la atención si en realidad eso se registra o no, de verlo como éxito o fracaso, ¿verdad? De que esas relaciones de mucha diferencia en qué pueden terminar, porque tal vez el asumir el riesgo de esa diferencia de edades no se ve cuando comienzan a inflacharse uno hacia el otro, y que muchos de los sueños, un padre de familia, pierde esa perspectiva, digámoslo así, y que muchas de estas chicas o chicos no han conseguido sus sueños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que llamamos el famoso mecanismo de proyección. Muchas de estas adolescentes depositan en los hijos los sueños que ellas no alcanzaron. Entonces vemos mamás que están a través del hijo o la hija, algunos viviendo, tratando de vivir sus sueños, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los sueños de esos niños, verdad? Eso sin tomar en cuenta los deberes parentales, que una adolescente no está preparada para entender todas las necesidades que tiene un bebé o una bebé y para satisfacer esas necesidades parentales. Entonces van a ser niños que probablemente van a tener muchas carencias sin tomar en cuenta que el papá muy probablemente no vaya a estar. Entonces la gran pregunta, ¿qué edad tiene que tener uno una relación? Claro, no necesariamente impropia. Muy buena su pregunta. Yo le contestaría a usted que eso lo determina desde que un niño o una niña nace. La calidez del apego que hace con sus padres le va a decir el momento en que esté lista o listo para tener una relación de pareja. Nunca van a estar listos para una relación impropia, eso nunca, pero sí una relación de pareja. Porque a veces se dice, bueno, es que si yo no dejo a la chiquita mía tener novia a los 14, lo veo en la calle. Y otras dicen, no, usted tiene que tener novia hasta los 19. ¿Eso a qué lleva? Sí. Porque puede darse todo esto alrededor. No, ese noviazgo es una época lindísima y más bien eso es lo que queremos de los jóvenes, ¿verdad? Que ellos dentro de su etapa, en ese crecimiento, sigan estudiando, que sigan con los controles de salud. Tenemos muchas de estas chicas con enfermedades venéreas o con ya embarazos. Y hay situaciones que muy claras nosotros las divulgamos. Si una persona es mucho más adulta que la otra, hay un sometimiento emocional y económico de los deseos a la de mayor edad. Y esa relación se va a seguir perpetuando en el tiempo. Porque como yo tuve que dejar mi escuela, entonces yo generalmente no obtuve mi grado académico que quería. Como no tuve mayor preparación, entonces no consigo un buen trabajo. Entonces, es más barato que me quede cuidando en la casa a los chiquitos que pagar una empleada que de por sí yo no consigo trabajo. Entonces se dan círculos perversos, reproduciendo la pobreza y esa poca autorrealización. Hay un daño en el autoestima tremendo y entonces surgen sentimientos de inseguridad, de tristeza, de impotencia, de miedo. Esa baja autoestima también se va a ver reflejada en que yo quedo embarazada y una de las causas del maltrato y del abandono es la venida de hijos no deseados, ¿verdad? Yo me veo con una persona adulta que tengo que pedirle plata hasta para comprarme un confite porque yo no tengo plata y él maneja la plata. Me veo embarazada. Vuelvo a ver a mis compañeros de colegio y andan en el viaje de graduación y andan en la fiesta de esto y entonces me va generando a mí también. O sea, me brinqué ese salto y no estaba preparada para enfrentarme ya muy rápidamente a ser mamá. Entonces, muchas de las causas de maltrato y de abandono es que yo no decidí querer quedar embarazada y esa parte del lóbulo central no ha madurado neurológicamente. No podemos responsabilizar a la chiquilla o al chiquillo, es que no está en capacidad de respuesta para eso. El miedo
¿verdad?, no se le ha desarrollado, o el valor del riesgo. Vemos muchachitos que andan soplados en los carros haciendo piques y uno dice, pero es que ese chiquillo no tendrá miedo a que en cualquier momento se estrella y se mata. Es que él no tiene la capacidad de valorar eso porque orgánicamente no lo puede hacer. Hay un aislamiento o renuncia a las relaciones de sus amigos y amigas. Generalmente esta persona adulta, ¿verdad?, sea hombre o mujer, ya no quiere que esa persona adolescente siga con sus amigos. O esa persona adolescente dirá, ¡ay, qué ganas de ir a bailar! Hoy es sábado y hoy viene la discomóvil al salón comunal. El adulto de 40 o de 50 años no va a querer ir a pegar 4 brincos y a bailar el reggaetón. Ya él lo hizo. Está muy mayor. ¿Verdad? No, eso es para carajillos. Sí. Nosotros quedémonos acá, ¿verdad? Y se aísla desde su contexto natural. Las infecciones de transmisión sexual son muy frecuentes en esto. Y el embarazo, ya le digo, con todas las implicaciones. Hay muchas secuelas que nos estamos brincando y que van a generar, cuando usted decía, ¿tienen éxito o no tienen éxito? Muchas parejas lo lograrán durante toda su vida, pero a costa de que una de ellas no pudo realizarse en todo lo que ella debería de hacerlo y que entonces va a tener también consecuencias en abandono, en maltrato. Muchas veces vemos relaciones de estas consolidadas con el tiempo y después uno dice, pero qué raro esa muchacha, y los crió, estaban grandes y de un pronto a otro le entró la loquera, ¿verdad? Y no es que le entró la loquera, es que somos seres existenciales que tenemos necesidades y que tenemos que realizarnos. Sí. A veces dicen que es que las etapas de los 40, los 50 y hablan de eso, pero realmente se brincan. Antes de ir a la pausa y hablar de lo que están haciendo ustedes, que después de que pasó esta ley, ¿cuántas denuncias han recibido aquí en la zona sobre este tema y cómo lo están atendiendo? Bueno, hagamos primero una pausa comercial, porque es un tema interesantísimo y nos vamos a extender más para hablar de relaciones impropias. Si usted tiene comentarios que hacer, estamos en Facebook también para que nos haga sus comentarios. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. ¿Sabías que con sus almacenes de Copelesca, TV Cable e Internet, usted puede ser uno de los 3 ganadores de un combo mundialista? Participe por una pantalla Hisense, un celular Blue o por un sillón reclinable Tocoa. Cada uno con 15 megas de Internet gratis por 3 meses. Es muy fácil. Solicite su cupón al comprar en sus almacenes de Copelesca o al suscribir TV Cable o Internet de Copelesca. Vivamos el Mundial Lotico con los almacenes de Copelesca, TV Cable e Internet. ¿Sabes mucho sobre mundiales? Te retamos a demostrarlo en nuestro concurso El Tomate Mundialista. Apúntate llamando al 2460-6200 y participa por el primer lugar, que se ganará una pantalla de 32 pulgadas. Y el segundo lugar tendrá un premio sorpresa. No te perdas esta oportunidad de ganar con tu conocimiento futbolístico. No importa la hora ni el lugar, camino al trabajo, con la familia, con los compañeros de trabajo, madrugando para no perderse la fiesta del fútbol, donde sea que esté. Vivamos el Mundial a lo tico, con sus almacenes de Copelesca y TV Cable e Internet. Participe en el sorteo de 3 supercombos mundialistas. Es muy fácil participar de esta fiesta futbolera. Solicite su cupón al comprar en sus almacenes de Copelesca o al suscribir TV Cable o Internet de Copelesca. El Mundial se vive a lo tico, con sus almacenes de Copelesca y TV Cable e Internet de Copelesca. Carrera atlética por la Niñez de San Carlos, domingo 3 de junio, 7 de la mañana. Salida y meta en la Ciudad Deportiva San Carlos. Inscripciones al teléfono 2460-0089. Te invita Copelesca y TVN, Canal 14. Continuamos en Tertulia de Noche conversando con trabajadoras del Patronato Nacional de la Infancia aquí en San Carlos sobre relaciones impropias. Antes de la pausa hablábamos de cuánto están atendiendo ustedes en denuncias después de aprobada esta ley. Sí, ha venido en un aumento muy significativo, porque antes se daban estas situaciones, pero nosotros no la conocíamos.
Cuando se promulga la ley y se publica, entonces establece responsabilidades para todas las instituciones. Entonces tenemos ahora que cada vez que hay un nacimiento, el registro civil inscribe ese nacimiento. Entonces le corresponde al registro civil hacer un análisis, ¿verdad?, de la información que está anotando. Y si detecta que es una persona menor de edad y el papá de ese niño o esa niña o la mamá, existen esas brechas en las edades, entonces de oficio remite la causa a la fiscalía. Y entonces la Fiscalía está teniendo una avalancha de denuncias, ¿verdad? Estamos recibiendo un promedio de 200 denuncias por año y la Fiscalía lo que hace es que entonces lo traslada al Patronato Nacional de la Infancia. Allí hemos tenido que idearnos lo que nosotros denominamos planes de contingencia para ver cómo vamos a dar respuesta a esa cantidad de denuncias cuando, por ejemplo, en la oficina local solo tenemos una psicóloga que tiene 1000 y resto de situaciones a su cargo. Entonces es humanamente imposible atenderlas de forma individual y por eso ideamos atenderlas de forma grupal. Y ese es el trabajo que ahora las compañeras de unidades móviles están asumiendo. Si yo asumo el cargo de que yo me puedo casar con un menor de edad, ya no es relación impropia, ¿o esta ley regula eso? Esta ley fue súper novedosa. Vea, yo creo que Costa Rica en muchas áreas tiene legislaciones de avanzada y en esto la prohibición del matrimonio infantil la tienen muy pocos países en el mundo. Si nosotros vemos estos WhatsApps que nos llegan de bodas masivas en las culturas musulmanas y demás, en donde niñas, ¿verdad?, se casan, o estos también movimientos que se han dado en las redes de Bring Back Our Girls, ¿verdad?, aquellas 200 chiquitas que secuestraron en Nigeria y que desaparecieron para casarlas con adultos, entre otros fines, o Estados Unidos, en donde permiten el matrimonio de personas menores de edad y entonces tenemos altísimos en Estados Unidos niveles de divorcios y de situaciones de violencia con relaciones de matrimonios jovencitos. En Costa Rica no. Nosotros teníamos anteriormente que una persona mayor de 15 años y menor de 18 podía casarse legalmente y el requisito era que mamá o papá, incluso ni siquiera se exigía que los dos consintieran, con solo uno que consintiera se realizaba el matrimonio de esa persona menor de 15 años. A partir de esta ley prohíbe rotundamente el matrimonio de personas menores de 18 años. Para casarse legalmente deben de esperar a cumplir esos 18 años. Ahora sí, cuéntenos qué están haciendo, el trabajo de ustedes. Ok. Erika. Perfecto. Primero, para que contarles un poco de la unidad móvil San Carlos. Antes solo había una unidad móvil que se llama Frontera Norte. Sin embargo, ellos solo atienden Los Chiles, Upala y Guatuso. Ahora con la implementación este año estamos nuevas, hace como 3 meses, iniciamos con la unidad móvil San Carlos que atiende todos los distritos del cantón. A partir de eso nosotros trabajamos de manera grupal, es una unidad móvil preventiva y educativa. Ahora, para apoyar a la oficina local con esa cantidad de denuncias, estamos trabajando talleres de relaciones impropias, tanto con los padres de las menores de edad como con las menores de edad. Entonces, primero hicimos un grupo con los encargados. Ellos se expresan, digamos, en las evaluaciones que nosotros aplicamos, que ellos desconocían el tema. Entonces ahí iniciamos con un diagnóstico, ¿verdad?, de saber de que ellos desconocían que había una ley. Entonces muchas en las evaluaciones escriben como lástima que no nos dieron esto antes, sí, ¿verdad? No nos informaron. Ajá, exactamente. Y ya con las adolescentes, cuando iniciamos este proceso, muchas todavía están en esa relación, ¿verdad?, con el papá del hijo o la hija que tienen. Entonces ellas mismas también expresan que es que yo lo quiero, es que es el papá de mi hijo, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos en esos talleres, 4 sesiones hacemos, de que no es de que lo deje o no, ¿verdad?, sino que ellas entiendan
que van a tener que asumir roles que tal vez no estaban preparadas para esa etapa. Entonces lo que hacemos es construir. Trabajamos temas de proyecto de vida, toma de decisiones, autoestima. Entonces tratamos de intervenir por esa parte y no de que es bueno o es malo, sino para que ellos se formulen un proyecto de vida. Perdone que le interrumpa en esta parte porque usted dijo algo interesante, que me parece que puede ser que alguien que nos esté escuchando y tenga una relación así, diga, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la decisión? Dejarlo. O sea, ahora, o puede ser que mi marido vaya a la cárcel, Ahí lo que hacemos nosotros es empoderar a las menores de edad, porque ese es el rol de nosotras, ¿verdad? Claro. Fortalecer eso y que ellas se den cuenta de que, bueno, ya la mayoría, ¿verdad? De 24, ya solo una no era mamá. Todas son mamás. Sí, y también que recuperen sus sueños, que recuperen lo que quieren hacer. Y la experiencia era muy bonita porque después de los talleres ellas se acercaban y decían, es que yo quiero llevar cursos de formación humana, es que yo quiero conseguir un trabajo. Y entonces ellas todavía tienen sueños y nuestro acompañamiento ahí se trataba de motivarlas a que sí lo pueden lograr, tienen derecho a, ¿verdad? Que más bien esta ley busca proteger esos derechos que ellas tienen. Y entre las evaluaciones encontramos expresiones de ellos que dicen, de los papás, que dicen, aquí aprendí a que ellos hay que prestarles atención, decirles que los queremos, definir reglas y cumplirlas, que se les da un poco de libertad, no todo. Ayudar a corregirnos con cosas que tal vez no estamos haciendo bien como padres y en general, ¿verdad? La respuesta que hemos recibido de los padres y de los adolescentes con los talleres ha sido positiva, salen contentos, ¿verdad? Porque aquí hay un doble rol, es que ellos recuperen los sueños y también atiendan a sus hijos, ¿verdad? Y aprendan a ser padres, que es tal vez, digamos, quienes no nos ven no dimensionan esa parte, que ustedes lo dicen muy bien, es que ella recupere o él recupere los sueños y a eso es aprender a ser papás y tener una vida ahí eso debe ser un poco complejo. Entonces por eso también se les brinda el proceso a los papás de estos adolescentes para que mediante el apoyo, ¿verdad? Estos adolescentes puedan ir en ese doble rol que usted indica, además que el PANI pues proporciona becas, ¿verdad? Para las adolescentes y estas becas son un apoyo y un estímulo para que ellas recuperen sus sueños, ¿verdad? ¿Esos talleres, digamos, ya están establecidos o alguien que quiera participar y le interese tener información al respecto, cómo hacen? Claro, nosotros esto lo iniciamos este año, ¿verdad? Porque vimos la gran cantidad de situaciones que teníamos y la idea es que esto sea un proceso continuo, ¿verdad? No es que ya atendimos ¿cuántos eran al principio? Referencias que se hicieron. 124 de adolescentes y sus encargados. Empezamos con este grupo, pero la idea es mantener esto por todo el año. Entonces, con los nuevos casos que nos ingresen o si cualquier persona quiere participar en eso, las puertas están abiertas. Tenemos también otro programa que hemos hablado que se llama Academia de Crianza, ¿verdad? Que ese son todos los miércoles en el patronato, en la oficina de la dirección regional. Ese es para adolescentes. Ese es para todo el que quiera llegar y es hablar de una pirámide de necesidades que tenemos, que es como la pirámide de necesidades básicas de Maslow, en donde vamos hablando de 8 peldaños. Entonces, yo quiero tener hijos felices, ¿verdad? Y para que mis hijos sean felices, ¿qué se necesita? Entonces, el primer peldaño básico, las necesidades básicas. Necesita tener vestido, necesita tener alimentación, necesita. Cuando ya eso tenemos, ¿cuál es el peldaño que sigue? Bueno, entonces vamos hablando la pertenencia, el vínculo, el autoestima, el control, los procesos educativos, todo lo que nosotros requerimos para llegar a la alegría o a la felicidad. Y esos procesos son abiertos para cualquier persona que quiera llegar y no importa el día que llegue, porque son 8 sesiones. Entonces, si llegó a la sesión 8, no importa, porque hace la 8, la 7, la 8 y a la semana siguiente sigue 1, 2, 3, ¿verdad? Como son cíclicas, entonces puede llegar cuando guste. Y muy importante esto que usted decía, el PANI le exige a una muchacha que tiene contra su voluntad o a un muchacho que terminar esa relación.
no, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar las decisiones por ellos, pero lo que sí queremos es acercarnos a esos padres de ese o de esa adolescente, a las personas menores de edad y también a sus parejas si tienen una relación de vivencia, porque puede ser que sea una relación en donde haya amor, ¿verdad? Y hayan personas comprometidas y responsables. Pero entonces, ¿cómo hacemos para hacerle ver a ese adulto estas cosas? ¿Verdad? La necesidad de que esa persona que aún es menor de edad sí tenga su espacio para seguir estudiando. Si sigue estudiando, nosotros vinculamos esto a otros programas que tenemos de madres adolescentes y les damos una beca de 100,000 colones por mes, ¿verdad? Para que se ayude en sus gastos, ¿verdad? Pero la condición es que tiene que seguir estudiando. Usted, no sé si le interpreté mal, pero no sé si también existe, bueno, se atiende a la persona, digamos, al menor, y hablemoslo en términos populares, ¿qué pasa con el viejo? ¿A ese lo atienden o no? También estamos trabajando. Digamos, porque es que no solo aquí, también aquí hay que entender que él está casado con un adolescente, que son otras perspectivas de vida. No está casado en una tiene una relación. O de noviazgo. A las convocatorias llegaban las menores de edad con sus parejas. Entonces, bueno, ellos ya cuando escuchaban se quedaban ahí presentes porque la mayoría tenían bebés muy pequeñitos, entonces iban como en pareja. Y ellos al final sí como que a los muchachos les preocupaba, ¿verdad? Que decían, pero es que ahora que voy para la cárcel, exacto, ¿verdad? Sí. Entonces nosotras es un poco lo que, porque lo trabajamos de manera grupal, pero ya cuando ellos se acercaban de manera individual, nosotros le decíamos eso, ¿verdad? Que tal vez él ya tiene un trabajo, ya terminó de estudiar, entonces que igualmente la menor de edad tiene que seguir con su rol de menor de edad, porque sigue siendo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí sí se quedan un poco más tranquilos, pero sí ellos los acompañan. Algunos otros no, digamos, llegaban porque las dejaron a las chicas con el bebé y ni siquiera asumieron la responsabilidad. Pero sí, algunos sí llegaron y se rescataron eso, ¿verdad? Que ellos sí estaban preocupados. Ahora, siempre sea más en que sean mujeres adolescentes o también sea al revés, que sean hombres y que sus parejas sean mujeres mucho mayores. Teníamos nada más un caso. De un muchacho menor de edad de Pital que era una mujer mayor, pero la mayoría son que llegaron ahí, las denuncias eran menores de edad. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan, digamos, las menores embarazadas y llegan al hospital y tienen que registrar el nombre de su papá? No sé, ¿qué pasa desde el punto de vista legal en ese aspecto con esta ley? Sí, por ejemplo, hoy en la mañana le pregunté a Mayra Rojas, que es la coordinadora del Departamento de Trabajo Social del Hospital San Carlos, cuántos casos habían recibido de enero a la fecha, porque ellos tienen también un protocolo de trabajar. Entonces, al momento de dar a luz, si ven esas diferencias, lo pasan a Trabajo Social del hospital y Trabajo Social lo remite a la Fiscalía. Nosotros como instituciones públicas, la denuncia penal tiene que entablarse. El resultado del proceso es el que ahora se está dando en muy poco resultado. En días anteriores estaba el licenciado Alejandro, que es el fiscal adjunto, dando una rendición de cuentas en el centro cívico en Aguasarcas y llevaba las estadísticas de ellos. Y por ejemplo, el año pasado tuvieron una sentencia condenatoria de relaciones impropias. Una, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, si la adolescente no va a declarar al juzgado penal, si no hay prueba que acredite eso, vamos a tener una legislación muerta, ¿verdad? Porque lo que vamos a tener son muchísimas causas penales, pero que todas se van a desestimar. Entonces, por eso es tan importante, y yo quiero agradecerle a usted, Álvaro, que nos da esta oportunidad de que lleguemos a las casas, a nuestras familias, porque no es justo que sigamos con criterios adultocentristas, empoderando patrones machistas, ¿verdad? Porque en el 96% de los casos son niñas, ¿verdad? Y mujeres, en donde también les hagamos creer a los hombres que eso es muy
varonil, que es ser muy hombre, de él muy adulto con una persona muy pequeña, porque esas relaciones desiguales no van a generar felicidad, van a generar muchas secuelas, y esas secuelas las vamos a ir reproduciendo, porque una mamá inconforme, no feliz, le va a proyectar eso a sus hijos y al entorno en el que ella vive, y eso no va a generar ambientes propicios para un crecimiento sano y funcional. Y entonces tenemos también muchísimas de estas relaciones en donde los papás no fueron responsables y en donde dejaron a la adolescente embarazada, se fueron con otra, y entonces le toca a mamá y a papá de esos adolescentes asumir los gastos de esa adolescente. Y es un delito, ¿verdad? Entonces pongamos pensiones alimentarias y vamos a la corte y digamos lo que ocurrió. Y yo hago un llamado también aquí para las instituciones públicas, los funcionarios públicos. Igual debería ser para los funcionarios privados y para la comunidad. Seamos valientes y vayamos a donde corresponde y demos testimonio, ¿verdad? Cuando ocurren ya el evento de peor consecuencia, como es el femicidio, entonces resulta que al final se entrevistan a los vecinos, todo el mundo sabía, y nadie denunció, o no queremos, decimos, ay no, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿verdad? Pero es que en estas cosas hay que proteger a la figura más débil. Hay un principio que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el interés superior de la persona menor de edad. Entonces, cada vez que nosotros vamos a resolver algo, pensemos, ¿qué es lo mejor para la persona menor de edad? Y lo que sea menor para ella, eso es lo que nos debe dar la luz para tomar la decisión. Si nos ponen a decidir entre defender a un adulto o a un niño o a una niña, defendamos al adulto o a la niña. A la niña, ¿verdad? O al niño, no a la persona adulta. Esa se puede defender por sí sola. Y entonces esas son las cosas que nosotros logramos gracias a estos espacios. Yo le decía hoy a las compañeras, si el PANI tuviera que pagar 1 hora de transmisión en un programa de televisión, con lo visto que es este programa a nivel nacional, ¿cuánto tendríamos que pagar, verdad? Y no es que vengamos amenazantes ni feministas, ¿verdad? Sino en un proceso de educación y de construcción de sociedades más justas y más equitativas. Sí, hay otra cosa que tiene que ver con la actitud que asuma el adolescente también, para verlo de una forma positiva, porque a veces lo que estas cosas provocan también es miedo, ¿verdad? De que, mira, ahora con esto más bien puede meterse en un problema por la relación de poder que vos decís. Pero ahí no solamente ejerce la pareja como adultos, sino también las familias. Igual, olvidándose que es un adolescente el que está de por medio, ¿verdad? Entonces no sé cuánto eso también es bueno que haga conciencia la persona de que ellos también tienen posibilidades de que se les ayude para salir mejor adelante. Sí, bueno, creo que sí, que como usted dice, los adolescentes tienen derecho a desarrollar todo su potencial. Nosotros en las academias de crianza vemos la pirámide de desarrollo integral y vemos que en la vida hace falta mucho más que alimentación, vestido y techo, ¿verdad? Los seres humanos somos muy complejos y estamos hechos para más. Entonces el adolescente o la adolescente tiene que creerse que él o ella es la esperanza de su familia, que es la esperanza de su comunidad y que está para grandes cosas. Tiene que creérsela. Aún con un bebé en su vientre o aún cargando un bebé, tiene que creerse que él o ella es la esperanza de muchas personas y que, bueno, nosotros estamos desde Unidades Móviles ahí para ellos. Ellos son nuestro motivo de trabajo. Gracias a Dios las unidades móviles nos permiten trabajar en grupos, una cantidad de personas que con atención individual es imposible llegarle. Entonces ha sido un complemento muy bonito el de apoyar oficina local a través de esta iniciativa, ¿verdad? Que doña María Amalia propuso, y nosotros desde la parte educativa apoyar a nivel grupal y alcanzar a más adolescentes, ¿verdad? Que están en relaciones impropias, ¿verdad? ¿Algo más que agregar para ir cerrando, María?
Sí, yo quisiera, bueno, hacer ver que gracias a Dios el patronato se ha venido fortaleciendo, que el programa de unidades móviles está llegando por diferentes rutas. Ellas trabajan lunes y viernes acá en la oficina, pero martes, miércoles y jueves llegan a los lugares, ¿verdad?, de mayor dificultad de acceso, que allí están trabajando en talleres, en comunidad, tienen metas que tienen que cumplir, ¿verdad? Tienen que lograr al menos 120 personas en talleres menores de edad trabajados por semana, y además tienen metas de visitas domiciliarias. Entonces, que si van a llegar a tocar puertas, no me asuste, yo como, ¿verdad?, mamá que vive en una casa y aquí qué pasó, quién me denunció, no es para trabajar sobre denuncias, es que ellas van a llegar a sus casas a decirle: somos el patronato, ahora trabajamos no solo en atención de denuncias, sino en educación, en formación, en prevención. Vamos a estar en esta comunidad trabajando con talleres para adultos también, invitarlos para que ellos asistan, y si ellas ven situaciones de riesgo, que digamos llegamos a una casita que está como muy desordenadita y como mucha falta de higiene y eso, entonces ellas, eso les da luces para que en esa comunidad trabajen, por ejemplo, de la importancia de la higiene y el aseo para la salud integral de las personas. Es un apoyo. Y que las instituciones y asociaciones de desarrollo comunal o grupos que hayan las llamen, ¿verdad? Y les digan, trabajemos conjuntos, tenemos tal proyecto o el otro, para que un eje fundamental del trabajo de ellos es la participación social. Queremos generar insumos y fortalezas dentro de la comunidad, porque ellas no van a estar siempre. Entonces, para generar esos liderazgos y esas actorías sociales en comunidad, que después ellos repliquen por sí solos, ¿verdad? La unidad móvil San Carlos es un proyecto muy nuevo, que antes la unidad móvil Frontera Norte tenía que cubrir todo, pero entonces ahora le quitamos San Carlos a la Frontera Norte para que ellos se dediquen a Upala, Guatuso, Los Chiles, y San Carlos, por su extensión territorial, tenga a estos profesionales, que son 4, ¿verdad? Hoy tenemos 2 acá, pero tenemos otras 2 compañeras que conforman la unidad móvil, y que cualquier persona que quiera coordinar con ellas, sepan que ellas están ubicadas ya en una oficina propia, como casi al frente de la Universidad Católica, y la casa que es de la arquitecta Rocío Maldonado, ¿verdad? Ahí en Barrio Hogar de Ancianos, y que ellas lunes y viernes están ahí. También tenemos un celular que no me lo sé. No, ahorita trabajamos entonces con el número de la oficina de la regional, que sería 2461-0686. Nosotros trabajamos también a través de invitaciones. Entonces, por ejemplo, la Escuela Puente Casa nos invitó a dar el taller de relaciones impropias, porque las mismas docentes identificaron, entonces primero se les dio a ellas y después a los menores de edad. Entonces, para que las comunidades sepan de que estamos con las puertas abiertas para cualquier invitación, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Jenny, Federica y María, por habernos acompañado en este programa. Y a ustedes también, esperamos que realmente la información les haya servido bastante, y que el PANI está aquí para también servirles a ustedes. Gracias, nos vemos la próxima semana, que la pasen bien.